En este episodio conversamos con Hack, una oficina conformada por Juan Alberto y Cookie, junto con su equipo. Cubrimos sus fascinantes trayectorias desde cómo llegaron al ámbito de la arquitectura y sus primeros pasos en la fotografía. Además exploramos la metodología que impulsa su trabajo. 3A se especializa en hacer pérgolas de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias 3A por patrocinar este episodio. Bienvenidos Juan Alberto, Cookie y Morena. Este es un episodio especial porque creo que ustedes juntan dos cosas que admiro muchísimo. O sea, fotografía, que me encanta, creo que es una pasión que tengo desde muy pequeño. Y la arquitectura, o sea, son dos cosas que me gustan mucho. También quiero acotar que son personas súper chéveres por una razón, ¿no? O sea, les contactamos por Instagram, pero son tan chéveres los dos que ustedes fueron los de la iniciativa de esto de acá, ¿no? O sea, ustedes me dijeron como, vamos a estar en Quito y ahí podemos conocernos y todo eso. Entonces quiero darles las gracias por eso a los dos, Juan Alberto, Cookie y Morena. Bienvenidos. Gracias Alejo por la invitación y gracias Santi también. Sí. Bueno, para nosotros es súper importante compartir. Creo que tiene mucho que ver con nuestro trabajo también, sí. Más que con nuestra personalidad, que sí, con nuestro trabajo, que es día a día compartir experiencias con diferentes arquitectos. Sí. O sea, por ejemplo, ahorita en Quito vinimos por 10 días, 12 proyectos, que son 12 estudios de arquitectura, que son más de 12 personas, que son 8 o 10 horas diarias con cada uno de estos estudios. Entonces, creo que la naturaleza del compartir y de esta interacción o este intercambio de conocimientos y de experiencias es súper importante también. Pero es casi la base de nuestro trabajo. Sí, no, o sea, porque mucho de lo que hacemos empieza de conversar con los arquitectos, de entablar primero como una relación que va más allá de hacer el reportaje específicamente. Entonces, conversar para nosotros es principal en el trabajo. Parte de la comunicación, y creo que la base de Hack es creo que ser amigos, ¿no? Porque veo que siempre que están haciendo fotos se llevan con los arquitectos y todo eso. Sí, creo que es consecuencia del trabajo que hacemos también, sí. Porque el documentar un proyecto, el fotografiar un proyecto es una responsabilidad enorme. O sea, hay proyectos que se demoran 1 o 2 años en diseñar, 1 año en construir, hay arquitectos que esperan hasta 1 año para que el paisaje crezca y se fotografíe. Entonces, resumir 2, 3, hasta 4 años en un día de fotos, en 1 o 2 días de fotos, sí nos exige un montón de trabajo y de intercambio, tal cual, que es lo que estábamos hablando. Sí. De compartir, de intentar ser una extensión del arquitecto, que es clave, lo que siempre decimos. El arquitecto diseña de una forma y nosotros tenemos la responsabilidad y el deber de comprenderlo y de plasmarlo en un documento o en una forma al final. ¿Y quién mejor que un arquitecto mismo para comprender lo que quería expresar el arquitecto? Creo que tiene que ver. Sin embargo, Cookie me ha demostrado que no tanto. Cookie es comunicadora y no tiene instrucciones académicas oficiales en una universidad de arquitectura, pero creo que es más arquitecta que muchos de mis amigos y compañeros. Sí. Pero el ser arquitecto o el hablar el mismo idioma o el valorar las mismas cosas es súper importante también. Sí, y es algo de lo que quiero hablar después porque me parece importantísimo esta mezcla de comunicación y arquitectura para lo que es Hack ahorita. Pero quiero topar eso. No importa, el micrófono es buenísimo, ¿no? Ya vamos a poner el micro también al amor. Verás, siempre empezamos todas las conversaciones con una presentación. ¿Quién mejor que ustedes mismos para presentarse? ¿Cómo se presentan cuando conocen a un posible cliente o a un posible amigo? ¿Cómo va esa presentación? Buena pregunta. ¿Qué dices tú? Sabes que creo que a veces pecamos de ser muy, ¿cuál sería la palabra? Como intentamos no decir mucho de lo que hacemos. Sí, pero que el trabajo demuestre cosas también. Sí, incluso a Juan Alberto como arquitecto ya yo siempre lo reto porque está en reunión con un potencial cliente. Es como, sí, está, ya. Y yo, no, hay que decir, hicimos esto, salimos aquí, hicimos la de acá. No es que nos da vergüenza, sino que esperamos que la gente entre a nuestra página web, vea nuestro portafolio que enviamos cuando hacemos un primer contacto y revise nuestro Instagram y el trabajo hable por sí solo. Nos presentamos como un arquitecto que hace comunicación, que es la maestría que hizo Juan Alberto, y una comunicadora con dotes fotográficos, porque yo hice una maestría en Sociedad de América Latina y Fotografía.
Nos planteamos como una especie de, no nos gusta decir agencia, pero a veces estudio nos queda corto, Sí. de documentación y comunicación de arquitectura y medios afines. Eso incluye también construcciones o constructores, diseñadores interiores, diseñadores de productos, siempre que esté relacionado con la arquitectura. Nuestros medios de aplicación son infinitos, incluso vamos siempre intentando aplicar nuevas cosas en función de los requerimientos, no solo de la gente que nos llama, sino también de las nuevas tendencias. Sí. Cuando nosotros empezamos, TikTok ni siquiera existía, entonces hoy, por ejemplo, es uno de los medios en los que nosotros hacemos cosas. Y están creciendo muchísimo y veo que están como subiendo los clips. así. Intentamos, sí, porque igual nuestro trabajo intentamos usar la tendencia a nuestro favor, pero no caer en contenido tendencial. Claro. Es difícil, para nosotros es difícil hacerlo, pero intentamos que la curaduría de los proyectos que subimos tenga también una relación con el tipo de contenido que subimos. Entonces, si vamos a subir una casa espectacular de 10 Müller, no podemos salir bailando ahí, jaja, porque pierde como el hilo del sentido de esa arquitectura. Lo que queremos decir con ese proyecto. Sí. Sí, hay otro punto que me llama ahorita con lo que dice Cookie, que es con el manejo de nuestras redes y la inclusión de otros medios en nuestro propio trabajo. Y va un poco con esto de cómo nos presentamos con los clientes o con los arquitectos. No, de ahí se perdió. Gracias. Que nosotros intentamos no hablar de nosotros, sino mostrar nuestro trabajo. Y para mostrar nuestro trabajo tenemos que hacerlo y hacerlo bien. Entonces, claro, demostrar que el TikTok sí es una herramienta, Sí. tenemos que manejarlo nosotros, primero en nosotros mismos y hacerlo bien. Demostrar que el Instagram tiene muchas maneras y que la arquitectura tiene como un sentido un poco más técnico que otras muchas tendencias, Sí. y tenemos que demostrar nosotros también. El Pinterest igual. El Pinterest también, tenemos un Pinterest de Hack que tiene un enfoque diferente a los otros medios. Entonces, creemos mucho en esta como hipertextualidad y relación de los medios, pero desde nosotros mismos siempre, para poder ofrecerles y demostrarles a los arquitectos también. Y está interesante la forma en cómo le defines a Hack como tal, ¿no? Porque ahí yo al menos entiendo cuál sería la diferencia, pero quiero saber desde su perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre Hack y una agencia de marketing, por ejemplo? Nosotros no tenemos fines comerciales ni de marketing. Incluso cuando trabajamos con las cuentas que manejamos, pongamos un ejemplo, cuenta X, manejamos en comunicación con el equipo de marketing. Está Hack, que es el que ejecuta, genera el contenido, y está marketing que nos dice, quiero hacer esto. Y siempre, por muy bien que logremos entablar esta relación, siempre chocamos de alguna manera. Claro. Porque el marketing busca objetivos de venta. Exacto. Y para vender siempre tienes que caer en ciertas cosas que son... Tendencias o a veces mentirillas. O Sí, cosas que son así. necesarias para vender ciertas palabras que nosotros intentamos usar de otra forma. No nos gusta hacer marketing. Cuando nos preguntan si podemos comprar ads en Instagram, no nos sentimos tan cómodos, incluso no lo hacemos, Ya. derivamos esas partes de la comunicación. Yo creo que me levanto un ratito, ¿ya? Ya. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros partimos en la arquitectura, el marketing parte de la venta. E intentamos siempre mantener la idea del producto arquitectónico lo más limpia posible. En ese sentido, nosotros también trabajamos mucho en elaboración de textos, ayudamos un montón, bueno, no ayudamos, digamos que hacemos un trabajo en equipo con los arquitectos. Muchas veces nos escriben a decir, mira, revisa el texto. Por ejemplo, la Bienal para nosotros es un momento de muchísimo trabajo, no solo por la entrega de las fotos que van a salir en el reportaje, en las láminas, sino porque armamos las láminas con los arquitectos. Eso implica tener un conocimiento de cómo funciona el proyecto, cuáles son los puntos altos, qué creemos que es lo que va a vender en la Bienal para que compren el proyecto. Pero es muy distinto al marketing. Tiene una estrategia de venta del espacio, más no de venta, o sea, del espacio como conceptual, más no de venta económica. Entonces sí hay como a veces unos ligeros roces ahora. Es fácil identificar las cuentas o los estudios que tienen estrategias de marketing y las que no necesitan estrategias de marketing, porque se venden por sí solos. Exacto, ¿no? Porque, claro, el deber de ustedes creo que entonces se resume en eso, ¿no? En la capacidad como de comunicar un proyecto, ¿no? O sea, de saber
Y de eso es lo que quería como contarles, ¿no? O sea, yo creo que el éxito de Hack es justamente eso, ¿no? El mezclar un arquitecto con una comunicadora y lo que nos da ese resultado, ¿no? Con el Emilio justo conversábamos el otro día de que la arquitectura a veces, o cualquier disciplina, se estanca cuando empieza a beber como solamente de sí misma, ¿no? Sí. La arquitectura empieza a ver solo arquitectura, entonces se estanca. Pero al rato que se mezcla con otras disciplinas, o sea, como pasó en el movimiento moderno, Bauhaus, la arquitectura regresa a ver al arte, entonces empieza a haber una evolución. En el caso de ustedes, arquitectura y comunicación, y entonces pasan estas cosas como tan chéveres. O sea. Yo creo que una cosa importante de la forma en la que nosotros empezamos a hacer comunicación es que en principio solo hacíamos documentación. Ya. Y la comunicación aparece como un, digamos, servicio, que es otra palabra que no nos gusta usar, pero digamos servicio, porque identificamos un problema en el manejo de las fotografías, no una necesidad, un problema. Nosotros entregábamos las fotos Ya. y cuando las veíamos aplicadas en páginas web daban ganas de llorar, les hacían efectos así con cuadritos, las cortaban, les habían metido filtros, habían montado gente y de repente parecía un render. En la comunicación ya de la foto en Instagram, por ejemplo, eso era un despelote que no se entendía nada. O cosas como poner una casa que pueda tener un potencial para publicar y poner casas así. Entonces, había evidentemente un hueco terrible en la comunicación. Sí. Y nosotros nos propusimos, ¿qué pasa si nosotros mismos comunicamos las fotografías que hemos hecho? Entonces, aperturamos como un primer servicio que fue explorar cómo hacer páginas web. Yo, por supuesto que ya tenía el conocimiento, había hecho nuestras páginas, pero hasta entonces no nos interesaba ofrecerlo a los arquitectos. Nos lanzamos con una primera prueba y sí que fue un reto ser el generador del contenido y ser el generador de la web. Porque para hacer web, así como en el marketing, hay ciertos criterios que debes cumplir. Esa pizza está volando. Ya, dalo. Y, por ejemplo, el peso de las imágenes. Para que el peso de las imágenes sea ligero, haces tal o cual cosa que de alguna manera afecta al producto fotográfico. Entonces, ¿cómo haces las dos cosas al mismo tiempo? Y ahí empezamos a introducir cada vez más cosas de comunicación. Sí. O sea, me parece lindo el resultado que han tenido mezclando estas dos cosas. Vámonos un poquito antes. ¿Cómo empiezan? O sea, ¿cómo llegas tú a la arquitectura primero? Yo llego a la arquitectura Por herencia. de una forma natural, por herencia, tal cual. Nunca cuestioné si iba a estudiar otra cosa. Mi papá es arquitecto, mi mamá tiene estudios de arquitectura. Trabajaron juntos, trabajaron en arquitectura. Mi papá sigue ejerciendo aún desde lo que siempre hizo. Igual que José Fernando también, ¿no? Él me decía que... Similar. Similar. Entonces me gradué del colegio, entré a las 2 semanas al pre de arquitectura y nunca cuestioné nada. Cuando era chiquito nunca iba a la escuela porque se iba a la obra con la mamá. Sí, me iba a los talleres de Creo que carpintería. casi pierde año 1000 veces porque nunca iba. El hijo de un carpintero se llama Juan Alberto. ¿Sabes qué Para que chistoso? tengas una idea. Porque los carpinteros de los papás, los señores que trabajaban en esa época, trabajan aún con Juan Alberto. Sí. Y a veces Juan Alberto les cuestiona, le dice, no, hagamos así. Y tiene un ebanista que es súper buena gente y muy bueno en su trabajo, que es con el que hicimos Dodoán, que tiene una mano de obra espectacular. Y Juan Alberto le cuestiona y él le dice, arquitecto, yo usted lo vino a hacer, no me cuestione lo Usted que le estaba en la estoy barriga y yo ya estaba trabajando en madera. Ya estaba trabajando, no me cuestione lo que le estoy diciendo. Y Juan Alberto, bueno, ya. Pero bueno, entré a arquitectura, me demoré años en graduarme, 8 años, o sea, pude haber sido médico. Siempre me lo tomé muy relajado, trabajé siempre en arquitectura, veía pocas materias, priorizaba la libertad, jugaba fútbol. Nunca salía a elegía comer. materias de noche porque de noche se armaba el No, fútbol. de 9 a 11 había fútbol en el complejo de la universidad, entonces no cogía materia en esa obvio franja. que se demoró 8 años. Pero me dio chance para, primero, conocer mucha gente y, es verdad, madurar un poco, graduarme a los 26 años, cuando mis compañeros a los 26 volvían de los másters. Creo que eso es súper importante, Es entrar superimportante. viejo a la carrera. Sí, porque esta es una carrera, a mí también me pasó, ¿no? O sea, yo hice primero como diseño de interiores, entonces luego entré como arquitectura y entré más maduro, ¿no? Entras como ya sabiendo un poco de historia, o sea, ya viendo como un par de referentes. Y es más lindo, o sea, disfrutas mucho más la Sí, carrera. incluso te lo tomas en serio porque ya tienes a veces hasta responsabilidades económicas. Cuando tus papás te ponen la carrera, uno anda en el hueveo divino. Me baliza. Sí, de hecho lamento en algunas materias habérmelo tomado tan a la ligera. Ya.
pero así a la ligera mal plan, me botaron un par de clases por entregar una tontería, o sea, estaba en otro plan. Igual tenía una beca por notas, era buen alumno, pero bueno, estaba con otros intereses. Y de ahí, a los 21 años, entré a la fotografía por... Eso sí fue un accidente o algo. Mis papás me regalaron una cámara, creo yo que para darme una herramienta de trabajo, pero realmente nunca la utilicé, nunca pensé que podía vivir de eso, ni me llamó la atención, la cámara estaba ahí. O sea, pero te dieron ya con la perspectiva de darte una herramienta de trabajo. Sí, una herramienta de trabajo, pero sobre su propio trabajo. Ya. Sí, una herramienta en general. El papá de Juan Alberto, si bien no es documentalista, pero es arquitecto, creo que ha tenido la gran virtud de ser obsesionado con la fotografía de lo que sea, la fotografía casera, o sea, ahorita nos hubiera hecho 10 millones de fotos. De documentar. Entonces, la casa donde nosotros vivimos, que es la casa antigua de los padres de Juan Alberto, tiene documentado el proceso en video y en foto, y eso es increíble. Entonces yo creo que él viendo como él documentando su obra, le regaló la cámara para documentar su obra. Sí. Claro. Y de ahí nunca la usé. No sabía usarla, me metí en un curso, me acuerdo, en el centro de Guayaquil, me enseñaron cosas que hoy... Lo técnico. Sí, digo, está totalmente desviado de lo que realmente es. Lo técnico que no usamos para nada. Sí existieron algunos puntos, que son hitos que sí los recuerdo. Trabajaba en una constructora y habían contratado al fotógrafo de arquitectura. El fotógrafo. En esa época en Guayaquil no existía el término fotógrafo de arquitectura. Hoy ya con nuestro trabajo y con otras personas que lo hacen, sí. ¿Y tú hay pocos? Sí, hay pocos que lo hacen primero de forma especializada y sobre todo que le dan el tiempo que se merece. De ahí hay mucha gente que lo hace bien igual, pero que no le ofrece a la fotografía lo que de verdad necesita. En tiempo, en dedicación, y creo que eso es clave. Pero bueno, venía el fotógrafo y me acuerdo que nos fuimos a un helicóptero a hacer fotos, era una urbanización. Entonces el fotógrafo, yo que llevé mi cámara que no sabía usarla y el ¿Y esa arquitecto. cámara en el helicóptero? Sabes que hice unas fotos atroces, pero empecé a sentir cosas. O sea, esto es como cuando, no sé, te empiezas como a gustar a alguien o a enamorar o a sentir cosas. Te suena literalmente. Empecé a sentir cosas en la barriga, empecé a explorar. Sí. Qué bacán. Obviamente con Cookie estábamos ya amarrados, teníamos mucho tiempo amarrados. Esa también es otra linda historia. Es otra historia. En esa época estábamos juntos, yo tenía 21 años, Cookie tenía 18, Cookie estudiaba medicina, entonces éramos acababa de graduar del colegio. un estudiante de arquitectura con una cámara intentando encontrar qué le gusta y la novia, literalmente, que estudiaba medicina y no tenía nada que ver con arquitectura ni el mundillo de la fotografía. Me acompañaba nomás. Me acompañaba, salíamos a hacer fotos por donde vivíamos, fuimos a los lugares públicos, al Malecón, al Palacio de Cristal. Nos botaban de todos los lugares. A la Plaza Vaquerizo Moreno, que es mi edificio favorito de Guayaquil. El colmo era que Juan nos estrepaba sobre el capó del carro. Y yo estaba en posición manejo y cuando ya venía el guardia, pero ya así a darnos con el palo, arrancábamos y Juan iba arriba, así. Sí, increíble. Increíble. Y hasta ahora lo sigo haciendo. Cuando hacemos cambio de equipos, me doy esa libertad de tomar fotos a las cosas a explorar, a las cosas que me gustan en la ciudad. En Guayaquil es un poco difícil, pero sí hay ciertos puntos que lo haces. Y en esa dinámica de mejorar y explorar, empecé a estudiar, empecé a leer, llegué a un fotógrafo de arquitectura español que se llama Joan Roig, que hoy tiene una super escuela de fotografía en línea, pero... He visto sus videos de YouTube y veo que vende. Pero sabes que yo le escribí para cotizarle un curso que él daba en Valencia y le ofrecí hacer un curso en línea. O sea, le dije, Joan, invéntate un curso y necesito que me lo des porque no puedo ir. Le puse un valor, lo hicimos y él lo reconoce. Ese es el primer paso para la superescuela que tiene hoy. Y en esa época que Zoom, pues. Eso era el año 2011, difícil hacer un curso en línea. En Skype, 2011. Claro. Empecé a meterme en talleres, empecé a mejorar técnicamente. Recuerdo un taller que hubo en Quito que habían fotógrafos de muchas especialidades consolidadísimos y yo entré sin saber que era un RAW, o sea, sin saber que era un archivo crudo, imagínate. Todo en JPEG. Increíble, o sea, como bueno, saquen sus archivos crudos y yo con mi JPG en el bolsillo, o sea, para que tengas una idea. Pero claro, el tiempo pasó y estas mismas personas hoy son colegas y creo que el tiempo... El tiempo en el que pasaron las cosas fue muy corto y hemos vivido un montón de cosas en ya casi 10 años, que es bastante, pero han pasado full cosas. Entonces, empecé a hacer fotos ya de arquitectura con un sentido más técnico luego de las clases que iba tomando, pero el punto bisagra realmente pasó
Cuando llegué a la casa de un amigo a hacerle fotos, sale Cookie sentada, salgo yo sentado de 20 años, 18 años, Cookie. Unas fotos de noche, le corté el cielo, le reemplacé el cielo, le puse una luna, o sea, un horror. Pero la foto fue hermosa. La vio la arquitecta, que es Janina Cabal, y nos contrató para hacer fotos. Año 2013, la primera vez, el primer encargo. No teníamos cámara, no tenía cámara, o sea, en ese sentido era solo. Cookie me acompañaba un montón, pero no éramos una oficina, la oficina se funda bastante después. Le pedí la cámara a mi jefe en esa época, que se llamaba Pablo Catán, que me prestó la cámara y el lente. Fui a hacer fotos con una cámara y un lente que no eran míos, con un precio que nunca supe cómo poner. Los inicios de Hack. Increíble. Finalmente las fotos quedaron bien para la época y salieron de portada en Trama. En 2-3 semanas, sí. 21 años. Yo creo que siempre me he tomado las cosas como muy en serio y muy desde la pasión. Entonces me afectó mucho positivamente todo lo que pasó en ese mes. O sea, que me haya contratado una arquitecta consolidada, que haya salido en una revista que yo ya valoraba, que yo por esa revista había conocido a otros arquitectos. Entonces empezamos como a plantearnos, tomarnos en serio la fotografía primero, fotografía y arquitectura. El trabajo se fue derivando en otros arquitectos, de Guayaquil mismo. Siempre nos hemos trazado como objetivos. Y el 2013 fue el año fundacional. 2014 y 2015 fueron años en Guayaquil. Empezaron a aparecer nuevos arquitectos, mucho de relaciones, mucho de boca a boca, de ver el trabajo que se venía haciendo, que ya era un trabajo especializado. Y de ahí en más, seguimos con la cronología. 2016, 17 Quito. Antes entramos a Cuenca. Y 2020, 2021 empezamos a salir en Latinoamérica a hacer fotos. También estuvimos en Perú, México y Bolivia por encargo. Entonces, bueno, esas son otras conversaciones creo que deberíamos tener. Pero bueno, empezamos a hacer fotos por accidente, en resumen. Cookie entró a audiovisuales, renunciando a medicina. Medicina, audiovisual. Sí, yo también por herencia entré a medicina, mi papi es médico. Tenías la vocación, tenías tengo todavía. La capacidad intelectual de ser médico. Hace 3 días mi sobrina se cayó de cabeza y se abrió y yo ahí le... Acordándote, colvándole. Yo trabajé con mi papi un montón de tiempo. Aquí donde me ves, tengo una tecnología en cirugía de cáncer de piel. Yo soy tecnólogo de cirugía de Mos. Y me fui a estudiar a Estados Unidos. Yeah. Estudié 3 años de medicina. Cuando volví a Estados Unidos, después de hacer mi tecnología, como que todo se alineó y empezó a salirme todo pésimo, pero mal. Y aunque intentaba todavía como continuar con la situación, era una tras otra. Entonces... O sea, ¿te refieres a la U? O sea, no... A la U, sí, a la U. O sea, como que se mezclaron muchas Se mezcló cosas. todo, se me volvió casi imposible estudiar, no se abrían las materias, tonteras de burocráticas Claro, te cambiaste de universidad. Me tuve que cambiar de universidad, la otra universidad era una cosa terrible. Bueno, en fin. Un día fui a la Universidad Casa Grande, que es donde me gradué, a pagar el mes de estudios de mi hermana, que ella es diseñadora gráfica. Porque mi ñaña es un despelote y ella no sabía ni cómo pagar. Entonces fui yo de buena hermana y cuando entré me recibió Ivonne, que es un ángel que tiene la universidad. Y yo no tenía nada que ver ahí, yo iba a pagar. Y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo, bien. ¿No quieres hacer una prueba de vocación? ¿Qué va una prueba de vocación si yo estoy en medicina? Y me dijo, pero nunca está de más, capaz que, no sé, no estás en el lugar correcto. Y yo dije, miércoles, una señal. Bueno, ya hagamos la prueba. Me fui donde la psicóloga. Entonces sí te sentías incómoda, entonces. No, pues yo ya estaba al borde del colapso nervioso, emocional, terrible. Ivonne me llevó a hacer la prueba con la psicóloga y me salió que podía hacer audiovisual o podía hacer ciencias políticas. Lo llamé a Juano. Y arquitectura. Y arquitectura. Y conversamos y imagínate, 18 años y 19 años, yo 22. 20. Yo decía, no estudio arquitectura porque Bueno, si me decía, fracasamos los dos, bueno, me decía, estudio otra arquitectura cosa. no, porque si yo fracaso tú me mantienes. Tú paras la casa. Entonces, Pensando chuta, dije... Reducimos el margen de error, claro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces llamé a Juan y le dije, mira, pasó esto, no voy a entrar el semestre a medicina. ¿Entra o no entra a Casa Grande? No, ya no voy a estudiar medicina, ya es demasiado. ¿Y ahora qué hago? Y Juano de 21 años me decía, no pasa nada, bótate nomás. Y si tus papás te echan de la casa o lo que sea, yo te ayudo. Y yo convencidísima. Full convicción, claro, sí. Full convicción y además Buenísimo, ahí es. trabajando por menos de un sueldo básico y me Claro, quería pagar la U.
No te preocupes. No, Yo le pero es decía- que la ayuda no tenía nada que ver con la plata. Y yo le decía, oye, pero... Ahí es. Ahí. Yo decía, pero imagínate que mis papás se vuelvan locos y me boten de la casa. No te preocupes, te vienes a vivir aquí con mi familia. Y yo, Era duro, eran momentos difíciles, loco, de conflicto. sí, es que mi papi, al ser médico, también como que apostó mucho en mi perfil, ¿no? Comprar un consultorio para trabajar juntos. Entonces era toda la expectativa. era una cosa súper grave. Ya. Venga usted Lo que también. se me ocurrió hacer fue que escribí una carta larguísima, que creo que está en mi página web, la pueden encontrar ahí, que se llama Carta a mis padres. Mi página web es cookierodriguez.hackstudio.c. Bueno, así ya le revisamos. Escribí una carta larguísima, me di las vueltas. Empieza con una frase de Serrat. Serrat, que es no tiene remedio la vida, una cosa así. ¡Ey! Está buena, loco. Dice, ¿Cómo nunca es triste la verdad, Sí. lo que no tiene es remedio. Me voy a salir de medicina. Y ahí, Dos páginas. Oye, pero dotes de comunicadora desde ahí. Sí. es que mi papi es... Claro, y tu abuelo y Mi la papi, familia. ajá, mi papi es médico, pero es matemático, literato, músico, es de esa gente que hace todo bien. Bien. Escribí la carta y dije, si yo le entrego esto a mi papi me mata, me masacra. Entonces se iban justo de viaje a Europa por un congreso al que mi papi se iba. Imprimí la carta, la metí en el carrillón, lo fui a dejar al aeropuerto. Mis papis siempre cuando ya van a despegar me ponen, ya vamos a despegar, ya, chao. Y cuando me puso voy a despegar le dije, chequea tu carrillón porque te dejé algo ahí en el bolsillo del frente. El viaje eran 20 días. Esto Hasta se... eso ya. Pero bien planificado. Sí, obvio. O sea, tu plan era que se le pase. Sí, claro, que venga fresco. Esta pizza tiene tierra, creo que quiere ver otra cosa. Bueno, el viaje era largo. Mis papis en esa época, quizás hace 8 años, qué chip, ni qué wifi, ni nada. O sea, los manes me escribían cuando llegaban al hotel, ya creo que se iban a Mónaco. Claro, después de 15 horas. Entonces, me escribieron al día siguiente. A todo esto yo pasé un día así en la cama sin dormir. Yo decía, Juan, no me escriben. Me escribió mi mami, o mi papi, y me puso, ya leímos todo. Tranquila, no pasa nada. Arreglamos todo al volver. Y yo dije, ya, pues cuando mis papis volvieron, yo ya estaba inscrita en la nueva universidad en el primer semestre, o sea, no hubo chance a nada. Y al principio mi papi estuvo súper bajón, pero ya el primer semestre que aprendí a usar algunas herramientas, le hacía cosas para su consultorio súper básicas, como un brochure. Y mi papi, es que mi hija es comunicadora. Entonces fue como, cambió esta... Pero qué lindo, o sea, qué lindo que te hayan apoyado también en la decisión. Ah, sí. No, pero sabes que es súper curioso porque hasta hace poco Cookie seguía participando en las cirugías de cáncer de piel. Sí, hasta hace Entonces poco. iba tatuada, rapada, con el pelo pintado de Un día blanco. no me dejó entrar. Llegué de... No sé, me rapé y me pinté el pelo de blanco. Y mi papi abre la puerta y se queda así. ¿Por qué vienes así? Y yo, ¿por Y qué con este es mi scrub de pelo? médico, o sea, era versión doctora. Pero muchacho, ¿te das cuenta que los... Necesito fotos de Cookie, doctor. Tengo, full. ¿Te das cuenta que los pacientes van a pensar que tú estás en drogas? Y yo, pero solo tengo el pelo pintado. Te pones ahorita esas cosas. Sí, Entonces llegaban los pacientes y yo por poco era en una esquina así. Después otro día se me rompieron los lentes y fui con una cuerda amarrada así. Mi papi, ¡por Dios! Porque a mí me valió un pepino. Mi papi, ¡no! Pero siempre te va, o sea, pero en la versión que estás ahorita es tu día a día normalmente. Sí, o sea, siempre fui así, pero mi papi me exigía ir al consultorio como un médico. Claro, Pero ya. no está mal. Pero bueno, Cookie ya en audiovisuales, yo consolidado Ven acá. a medias en fotografía, porque ya hablamos del año 2016, decidimos como armar una oficina Mira, o un pensamiento. Pusimos el nombre, ¿Todo bien? Sí, todo bien. sí, en que Yo justo me Cookie se cambié. cambió de medicina a audiovisuales. Yo tenía ya 4 años haciendo fotos bajo encargo. Bien. En 2016 eran 3 años. Y decidimos trabajar juntos. pero sabes que realmente la decisión de ya trabajar juntos, aunque no parecería que no tiene mucha relación, fue a raíz del terremoto. Yo soy de Manabí, de Bahía. Y con el terremoto fue brutal para la familia de Juano, que también es de Bahía, y para la mía. Y hubo como un montón de cambios súper grandes y yo estaba trabajando en un lugar. Estaba haciendo una pasantía de comunicación que me exigió la universidad, pero Una con empresa. chances...
en Kimberly Clark, ya sea comunicación interna a nivel nacional. Pero con chances a quedarse ya ahí como una persona de comunicación, ¿no? Y estaba cómoda, pero con el terremoto cambió todo tanto y yo dije, aquí no es, me boto y ya vemos. Y me escribió una primera persona, un arquitecto, que hoy es gran amigo nuestro, a decirme, oye, ¿haces páginas web? Yo no tenía idea, o sea, tenía la técnica, pero nunca había hecho una página web. Y le dije, sí. Sí sé. Chau. Y yo tengo un socio con el que trabajo el tema de las páginas web específicamente, que lo conocemos hace muchos años. Y él es ingeniero en sistemas y sabe hacer todo de páginas web. Y lo llamé, le dije, necesito tu ayuda urgente. Y me dijo, sí, tranqui, yo te enseño, porque yo sabía cómo hacer las cosas, pero ya ponerlas en la página es muy distinto. Entonces con él hicimos la primera página, él me enseñó y de ahí... Este es el momento que te decía. Se pudrió. Ya. Listo. Algo quería decir. Está viendo Quería él. contar algo. El protagonismo. Ya. Listo. Mira, la oficina se organiza cuando incluimos nuevos servicios de comunicación a la fotografía que ya veníamos realizando y consolidando y como ganando cada vez más terreno. Y ahí, al ser dos personas de disciplinas diferentes, pero que se encuentran en un punto... Loco, pero no fue planificado esto. No, pero yo creo que igual Cookie sintió afectos por la arquitectura desde antes de planteárselo. Porque convivió conmigo como estudiante, me ayudó con la tesis, con las últimas maquetas, las primeras me las hizo mi mamá. Y luego ya en las fotos iba a todas las fotos conmigo, entonces... te va cambiando un poco los intereses. Sí, ¿y en qué punto crees que dijiste como, no sé, tú, Cookie? Porque mira, de los compañeros de Cookie que son comunicadores audiovisuales, absolutamente nadie hace aplicaciones en arquitectura y ni siquiera lo entienden, porque no te lo enseñan, porque es un mundo paralelo. Loco, es que me parece como, al menos desde la comunicación, no una salida obvia para un comunicador, ¿no? Claro. Pero... para un arquitecto, sí. Para un arquitecto sí, o sea, es como desde el punto de vista del arquitecto. Pero bueno, si lo ves de ese lado, para un arquitecto hacer fotos tampoco. Sí. Ya, O sea, es que, no claro. sé, a mí me parece que sí, ahorita... Pero de comunicación en arquitectura también. El tema es que, no sé, creo que las estructuras académicas y las familias y la gente que te rodea suele ser como muy rígida. Sí, súper rígida. En exigirte carreras madres, entonces si eres arquitecto construyes... No, y siempre exigirte saber hacia dónde vas. Sí, A también. veces... No, y que te gradúas y la maestría para cuándo. De hecho, hay muchas cosas que hemos dejado de hacer, porque la oficina sigue cambiando. O sea, empezamos haciendo fotos, luego empezamos haciendo fotos y difusión, que era un lado B de la fotografía, que tiene mucho que ver la comunicación, o sea, mostrar los proyectos, publicar los proyectos en revistas, hacer contactos editoriales, etcétera, etcétera. Luego extender la comunicación a otros servicios ya más internos, web, medios, prensa igual. Entonces vamos explorando, vamos encontrando qué nos sirve a nosotros como oficina y qué les sirve a los arquitectos. Pero el despojar también es de todos los días. O sea, hay cosas que hoy no hacemos y que hacíamos antes. Muchas cosas. Muchas cosas. Sí, no te Sí, las puedo decir. por decisión, por interés, incluso porque hay que ser también... Dentro de arquitectura mismo, ¿no? Dentro de arquitectura. Hay que ser muy conscientes de lo que uno está en la capacidad de hacer al 100% bien y de lo que mejor vale la pena que lo haga otra persona. Y hay muchas cosas que hemos decidido. O vamos enfocando esfuerzos en otras cosas. O sea, por ejemplo, lo de los esfuerzos es interesante. Como el que me decías del dron, ¿no? O sea, Exactamente, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. O sea, nos compramos un dron, volábamos el dron, Cookie piloteaba como nadie, pero hoy ya no es importante el dron. Contratamos a un amigo, Es que nos cobra ¿sabes por qué? hora. Nos empezamos a dar es cuenta más que práctico. nos sacábamos la madre con el dron y realmente la vista de dron será una vista. Y en algunos Y proyectos. en algunos proyectos. Exacto. Una implantación, tal vez algo alejado si está en una quebrada o algo así, pero era muy raro. Y yo estaba en la obra enfocada en volar el aparato en vez de estar enfocada en otras cosas. exacto. En imaginarnos cómo va a ser la postproducción de tal cosa que es importante resolver. Entonces, o haciendo la producción del espacio, que es súper demandante. Entonces, el dron ha quedado ya en un segundo plano. Morena está dándole la espalda a la cámara, qué horror. Ay, a ver, ya.
Miren que están combinados. A eso también lo dijimos en cámara. Están combinados. Menos yo, nadie me invitó. Sí. Casualidad. Nadie me invitó a la combinación. Lo siento. Oigan, ¿y ¿cómo empezar como en la foto de arquitectura? ¿Cómo conseguías Le voy a dejar. esos primeros encargos? Mira, hay esfuerzos que hacía antes que sigo haciendo ahora, Ya. que es conectar a la gente, conectar con la gente. Ok, ¿sabes qué? Permítame. Sí. Te corto. O sea, me parece súper chévere lo que haces de escribirle a la gente. O sea, le escribes Eso. a Joan Roy y puta. Y, Eso. Loco, yo jamás hubiera pensado como en escribirle o algo así, porque digo, chuta, no me va a contestar, pero es como ya empezar con un no. Es que no Entonces, sabes, esa historia es larga. Le escribí a Fernando Guerra. Fernando Ya, Guerra, el ok. fotógrafo portugués, Sí. hoy es un dios en la fotografía y arquitectura. Antes también, pero el Instagram era nuevo, él no era tan mediático. Yo lo conocía porque estaban mis referentes de fotografía y arquitectura, año 2010, 2011. Le escribí un mail, le mandé mis fotos, unas fotos terribles. Me acuerdo que salimos a Máncora con la familia y a lo que volvía, en la frontera que cojo señal de nuevo, me llega un mail, Fernando Guerra. Me puse nervioso, empecé a ver y decía, sigue así, te recomiendo manejar un poco mejor la luz, los colores, unas fotos verdes, moradas, un horror. Pero claro, ese miedo, al 100%. un horror. Pero ese miedo, digamos, esa confianza de escribirle a la gente, desde la admiración o desde la simple, no sé, transparencia de hacer una relación, sigue dando resultados. Hoy los clientes nos llegan por el trabajo que hacemos, buscamos pocas cosas, pocos encargos, sin embargo, busco muchos proyectos. No sé si me explico. O sea, nunca escribimos, oye, te quiero hacer fotos, te cobro esto, sino, qué bacán proyecto, o de verdad está increíble eso, quiero conocer porque lo siento de verdad y lo Sí, sentimos de porque verdad. Realmente nos interesa. Y seguimos el proceso de la construcción. Y de ahí, claro, hay una Sí, respuesta positiva de, wow, qué bacán, admiro su trabajo, hagámosle fotos. Dale, bacán. Sí. Pero el hecho, o sea, la idea inicial de escribirte o escribirle a la gente para conversar, para intercambiar cosas, sigue siendo la misma. Antes sí te escribía, oye, te hago las fotos, te cobro tanto. Nos acusaron de dañar el mercado y tantas cosas, pero ¿En serio? sí, suele pasar. Hay cosas que cuando empezamos habían pocas personas haciendo fotografía y arquitectura. Era un mundo como muy controlado, con una fotografía como muy establecida. Yo conozco solo uno más, ¿no? Sí. Bueno, ahorita está el Pero claro, hoy hay bastante gente, como te decía, muchas que está consolidada dedicada y otras que no, pero nosotros que creo que estamos ya en un nivel distinto, obviamente tenemos 10 años haciendo fotos y algo hemos hecho, estamos en la misma posición que cuando empezamos, escribirle a la gente. Entonces, tenemos una relación con Nicolás, con Proboste de Cuenca, le escribo, lo felicito, él nos comenta, hemos coincidido en Cuenca, en Quito también, en Cuenca hay un fotógrafo que se llama Juan Martín Cueva, que me parece espectacular y tiene 20 y pocos años. Entonces, claro, podría sonar contraproducente porque es mercado, es competencia, Sí. y potenciar a esta gente nos podría quitar. Sin embargo, creo que hace más rico el gremio, creo que nos ayuda a mejorar también a nosotros. Y hay mucha arquitectura además, no es que hay... Y como alguna vez alguien me dijo, hay mercado para todos. Hay mercado para todo y para todos. Sí, 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 sí. ¿Y cómo funciona el proceso de un encargo o cómo funciona este proceso creativo? Más desde el punto de vista hack, ¿no? O sea, Sí, yo me contacto con ustedes para que me coliten documentando, ¿no? ¿Cómo empieza? el proceso es largo, hay muchos caminos. ¿Puedo decir algo antes de que cuentes todo el proceso? Sí, Que nuestro proceso es proporcional al interés y el proceso del arquitecto del otro lado. Cuando el interés, cuando no se ha tomado la obra como desde una visión muy así de querer hacer lo mejor del proyecto, de documentarlo en la mejor versión, nuestro trabajo no llega tan lejos como en el proceso de la documentación. Pero Juan Alberto les va a contar como la mejor versión, que muchas veces se da, pero a veces tampoco fluye tanto. claro. O sea, las fotos sí son resultado de una energía De una del energía. proceso, entre el Y de una arquitecto y responsabilidad nosotros. también de los arquitectos de qué tan dispuestos están de hacer partes del proceso, ¿no? Claro. Claro. Pero el proceso, digamos, habitual o ideal, mejor dicho, es nos escriben, llegamos a un acuerdo y empezamos primero por comprender el proyecto. Esa conversación es clave. O sea, nos mandan fotos, pedimos fotos, hay reuniones por Zoom ahora, antes eran reuniones presenciales, Conocemos planificar muchas veces mucho, el proyecto. conocer el proyecto Antes desde de la hacer las obra. fotos. Ya, Sí, hemos conocido muchos proyectos en obra, hay otros a los que llegamos y hacemos un recorrido ese rato.
Hay proyectos que llegamos con una reunión por Zoom, nos mandan fotos. Esa es información importante que recibimos, las fotos, los sketches, porque nos dan puntos claves para la sesión. Ajá. Que quisieran documentar. Cuéntame el proyecto. Hoy el WhatsApp es más fácil todo. El momento en el que llegamos a la obra, ya el día de la documentación, siempre llegamos con bastante tiempo de anticipación. Y ese primer recorrido de la boca del arquitecto es de lo más importante. Ya nosotros conocemos el proyecto por WhatsApp, porque hemos estado, sabemos qué condiciones son necesarias, incluso qué les interesa, pero estando con el arquitecto se revelan cosas súper interesantes. Sí, mira, es curioso, la fotografía y arquitectura es más cercana a la arquitectura que a la fotografía. Eso siempre lo decimos, porque la herramienta técnica o el conocimiento técnico es importante, pero no lo es todo. Y creo que nosotros fuimos ejemplo de eso, entramos al mundo con una cámara prestada, por ejemplo. Pero siempre entramos desde el conocimiento del proyecto. Entonces, esa etapa es increíble porque hay proyectos o muchos proyectos a los que llegamos a hacer fotos que siento que ya los conozco. De lo mucho que hemos hablado, de estos dibujos que te digo, de estas fotos de WhatsApp. O sea, llego porque la cámara la tengo yo, entonces hablo en primera persona, pero somos un equipo, hablamos mucho antes, hablamos mucho después, discriminamos, elegimos. Pero hay un proceso previo que es clave y que es básicamente comprender el proyecto, de la forma que sea, con dibujos, con textos, con bocetos, nos mandan audios. Comprender el proyecto desde la versión del arquitecto. Sí, sí, que también... Es interesante, ¿no? Porque es súper interesante. Entender desde la visión del usuario, de la persona que habita, ¿no? Es más difícil también. Sí. Que nosotros trabajamos como mediadores de información entre el arquitecto y su obra. Sí. Sí. O sea, nosotros trabajamos para los arquitectos y eso nos obliga a hacer... Su visión también. A entender su visión, intentar plasmarla, y la mayoría de arquitectos nos dan la flexibilidad para proponer nuestra versión, que también es clave, que tiene mucho que ver con las personas, con los usos, pero entendemos el proyecto, llegamos al proyecto y de ahí el día de fotos es adrenalina, o sea, es seguir la luz, seguir las personas. Hay muy poco tiempo. Tomar un break, continuar. Sí. Hay una energía, es un poco raro de describir, pero... Pero sí, y sabes que cuando la energía a veces se estanca por N motivo, intentamos como retomarla. Nos tomamos una pausa, abrimos una cerveza, pedimos una pizza, nos tomamos un café, contamos cachos, lo que sea, pero como que tiene que volver a ver esa sinergia de pensamiento. Y de ahí el rato de la energía son 20 minutos a full llenos de fotos. Hicimos fotos ayer con Rama, un proyecto que se llama Agape. Que es como, sí, un centro terapéutico curvo de mala laminada. Las fotos, porque aún no las trabajamos, pero estoy seguro, la mayoría de las fotos de ese reportaje fueron hechas en 20 minutos. Porque la luz estuvo espectacular en ese tiempo, porque había una persona que nos ayudó en las fotos, que estaba haciendo como unos ejercicios de respiración, leyendo, haciendo yoga. Entonces, ese momento, esa energía, con esa luz, con esta persona a disposición, con los arquitectos ahí llevando muebles, con nosotros emocionados por el proyecto, se refleja en un producto espectacular. Pero es difícil llegar a esa energía porque es un punto todos súper alto. Tienen que estar en la misma energía. Si uno no está ahí, es como que es inestable, sube y baja. Entonces, sí, es absurdo, puede sonar esotérico, pero es real. Y es que sabes que también tenemos tan poco tiempo que todos tenemos que estar en la disposición de hacer cosas. Entonces, mientras Esperanza, que es la persona que salió ayer en las fotos, estaba en su tema de meditación, Carla de Rama, que abría y cerraba las ventanas, Juan Alberto daba vueltas como loco con la cámara, el otro mueve esto, el otro mueve el otro. Porque si está la gente estática, de repente tú después en postproducción te das cuenta que faltó como que todo el mundo esté atento en lo que está pasando. Sí, y la fotografía sí es un ejercicio grupal, pero también es un ejercicio solitario. Te lo digo yo que tengo la cámara, por ejemplo, hoy estamos haciendo la foto de Santola, estamos en un break de Santola de Tarea General. Este es el break de energía. Nos levantamos a las 6 de la mañana, como habitualmente nos levantamos, ahora por Morena mucho más. Cookie hecho pedazos luego de que Morena se levante cada hora a comer y a dar de lactar, pero la luz está espectacular. Entonces salí con Morena en un brazo y con la cámara en el otro brazo, gritaba y con una mano configuré la cámara, iba disparando, pero llegó un punto en el que la energía estaba acá. O sea, Morena gritaba, yo la calmaba y no podía, o sea,
No digamos, desistes. no está bien que grite. No desistes de Ya, esa energía. Pero era un momento que no podía dejar perder, porque la luz estaba en su punto, porque Por ejemplo, ayer- había entendido el proyecto. Hay como fases de entendimiento también espacial. Sí. Entonces, llegas, por ejemplo, era una dúplex de 2 pisos, entonces como esa relación de un piso con el otro, era su momento, o sea, tenía que resolverlo ahí. Terminó, me fui, subí, paz. Llegaron ustedes y ya estamos aquí. Sigue pasando la luz, pero estamos tranquilos. Luego ya empezamos a correr de nuevo. Qué chévere. Sí, súper. Así, o sea, así funciona entonces el proceso creativo de Hack. ¿Y cuáles son los entregables que dan ustedes como oficina? Nosotros decidimos hace un buen tiempo identificar labores específicas en cada uno, porque de esta forma, primero, podemos saber dónde falla cada uno y segundo, podemos especializarnos en cada cosa. Exacto. Antes, los dos hacíamos todo, los dos postproducíamos, los dos revelábamos fotos, los dos estábamos en la foto, el uno disparaba, el otro iba, el otro venía, pero cuando tú haces tú solo las fotos, el entendimiento de eso lo puedes llevar a un nivel superior e incluso Juan Alberto sabe qué foto tomó y cuál de esas quedó, entonces el proceso es mucho más fluido. Ahora Juan Alberto hace el primer contacto con los arquitectos y se reúne y revisan la información y me la pasa a mí como ya en un resumido. En la obra Juan Alberto hace las fotos, yo hago la producción, es decir, mover, poner, sacar, oye, hagamos esto, porque en la fotografía de arquitectura hay tantas variables que normalmente Juan no ve como el panorama grande y completo, pero hay minucias minúsculas, como que se ve un trocito de una manguera, que afectan igual al reportaje porque es increíble, tú ves una foto postproducida y una foto sin postproducir y es... Y eso lo hace Cookie porque como ella hace la postproducción, es más fácil más mover fácil. la manguera que borrarla. Claro, entonces yo estoy, no, hay que mover esto, no loca, porque después son horas de horas borrando la Y es pinche por la manguera. energía en la que siempre estamos, ¿no? Entonces, claro, como Juan Alberto va corriendo por todos lados, Claro, yo voy... tú tratas de entender como todo, el todo. macro, el espacio. Y yo voy detrás intentando el como... detalle. Incluso cuando trabajamos con cierta gente que está en la obra, que no está fluyendo un poco la cosa, hago dirección de actores, sobre todo con niños. Ya. Como Juan Alberto está en su tema del espacio y esto, cuando sale gente en las fotos y no están acostumbrados a hacer fotos, obviamente son usuarios de la obra, hay que hacer una introducción como... Hagamos esto de aquí, Ya. ¿cómo te llamas? Y no sé cuál, ese proceso de conversar y no sé qué, lo hago yo. Ya. Las fotos llegan a la oficina, Juan Alberto se encarga de pasar el reportaje, respaldo. el primer respaldo. Yo me encargo de hacer todos los respaldos de todas las torres, discos y todo. Juan Alberto hace el revelado, yo hago la postproducción y la entrega. Y la entrega se hace a través de Google Drive, porque es lo que menos problemas nos ha dado. Y hacemos la entrega con 2 carpetas, una para impresión, una para manejo en medios, y va con un mail diciendo así funcionan las fotos. Les recomendamos, Sobre manipulación de archivos. les recomendamos utilizarlo de esta forma, tal y tal y tal. Tenga, chao. ¿Y el derecho pasa luego a ser de ellos? Sí. Sí, las cantidades dependen. Digamos que trabajamos por cantidad de fotos. Hay reportajes bases de 5 o 10 fotos, hay reportajes completísimos de 40 50 fotos. Depende del arquitecto, depende del proyecto, depende de todo. Pero Entonces más bien pasas como... sí, o sea que digamos el entregable son fotos, pero pueden ser muchas o pocas también. Claro, en todo caso, también por lo que me dices, no tienen un tarifario ustedes. Más bien- Tenemos un rangos. Exacto. Tenemos rangos de precio Cotiza. por día. Sí. O sea, intentamos trabajar los proyectos en un día. Cuando no se puede por el clima Sí. y hay una relación íntima con el arquitecto y como un interés de las dos partes, hacemos varias sesiones bajo la misma tarifa, que es cero conveniente, pero normalmente lo resolvemos en un día. Digamos que tenemos como tal cual un rango, porque tener un precio específico para todo no siempre aplica. Sí, Siempre varía y siempre hay como el if. O sea, y en este proyecto, chuta, entonces tendrías que tener un tarifario de 15 páginas para cumplir todos los... sí, y hay varios tipos de sesiones. Hoy manejamos sesiones hasta el mediodía, por ejemplo, Ya. que son sesiones solo de luz de la mañana, sesiones de 11 a 3 de la tarde que no reciben luces horizontales de la mañana y de la noche, proyectos netamente interiores que también documentamos y que pueden ser a esa hora y que Incluso tienen un procesos, costo menor, obras. fotos de procesos de Por obra a esa ejemplo, hora. es muy común que nos llamen cuando hay una casa muy grande que están haciendo como... Muy grande conceptualmente, no en tamaño. Y van a fundir el hormigón. Ya. Vengan al fundido.
no cobras ir a la visita de obra de las 12 del día que están fundiendo el hormigón igual que como cuando haces un reportaje de 6 de la mañana a 8 de la noche. Claro, porque es Entonces varía un montón. Sí. Sí, te cacho. Oigan, bueno, esta pregunta ya se sale un poquito de la parte del proceso, ¿no? ¿Creen que consideran ustedes, estaba para los dos, la fotografía que hacen llega a rozar el mundo del arte? ¿O creen Cookie. que más es comunicación? Sabes que ese es un tema, creo que es el tema central de la maestría que hice. Si la fotografía es arte y si la fotografía documental es arte, porque nosotros hacemos fotografía documental. Y yo te diría que sí, porque nosotros, no me encanta la palabra arte, porque autodenominarme artista es como muy pretencioso. Pero digamos que en cuanto a procesos y en cuanto a intereses, puede responder al mundo del arte, sí. Cuando yo entré a la maestría, mi primer acercamiento a esta teoría de la fotografía era qué estamos haciendo nosotros, dónde nos posicionamos en relación a la fotografía en general, a la arquitectura en general, al documentalismo artístico. Y hay una cosa que es interesante, que es lo que creo que a nosotros nos lleva un poquito hacia el mundo del arte y no hacia una documentación estéril de la arquitectura, que es el uso de las personas y el manejo de la luz. Hay un criterio interesantísimo en la técnica fotográfica o en la teoría fotográfica que habla de las personas como el aura de la fotografía. Y esta aura tiene una relación directa con el arte. Entonces hay un texto hermosísimo que dice que la gente que aparece en la foto te hace un guiño del aura o de la vibra de lo que estás documentando. Y en una de las exploraciones que nosotros teníamos sobre nuestro propio proyecto, yo empecé a seleccionar fotos en las que aparece gente e intentar entender qué está pasando con esta aura o qué está pasando con es como una energía, es como una magnética invisible que tú sientes en el ambiente, en el entorno de esa fotografía. Y llegué a otro criterio que me parece también importante y que tiene que ver mucho con nuestro trabajo, que es el punctum de la fotografía. El punctum es el centro, donde te lleva la mirada independientemente de lo que esté pasando en la imagen. Entonces, si viste la foto re icónica de esta persona de raza indígena que está en el paro nacional parada detrás del humo y esto. El punctum de la imagen es ella, el pecho de ella te lleva de una a la imagen y luego tú disipas la mirada y terminas de entender qué está pasando. La gran mayoría de fotos en las que nosotros utilizamos la persona es el punctum de la imagen. Entonces, si bien documentamos la fotografía, hay una exploración desde otras aristas también, desde cómo la gente está usando el espacio, desde cómo funciona la luz en este espacio. Entonces sí, no es un abordaje, intentamos que no sea un abordaje estéril de la arquitectura. Como comunicación o foto. Sí, porque tú tienes varias formas de hacer la foto. O sea, yo puedo salir ahorita a hacer una fachada sin el entendimiento de la luz y sin el entendimiento del uso del proyecto y la foto está igual, ¿no? Está documentada. Pero nosotros nos tomamos el tiempo o intentamos siempre entender a qué hora le va a dar la luz a esta fachada, qué tipo de gente pasa por el proyecto. Entonces, por ejemplo, Santolar, ser un proyecto enmarcado en el centro histórico de Quito, tiene que tener ciertas relaciones hacia la fachada, ¿no? Sí. Y ahí cambia totalmente la ecuación y la lógica de esta fotografía. Claro. ¿Y qué pasó? Llegó Pablo Puente y Len. Ay, Pablito. Qué chévere. No, perfecto. Pregunta sensible igual esa. Sí, es un poco... Es una pregunta difícil, pero... Es una pregunta sensible sobre todo porque sí que hay fotos que no tienen nada de estéticas ni de artísticas, pero son súper útiles para contar un proyecto. Entonces, esta suma de como muchos tipos de fotos es lo que hace siempre como pensar. Buenas. ¿Qué se hay? Qué maravilla. Vine a cuidar a Morena. Vine a cuidar a Morena. Está que grita. Está gritando arriba. Suban, ahí está mi ñaño. Qué linda. Oye, qué hermoso. Gracias, Pablito. Ya nos vemos en un ratito. Ya nos vemos. Sí, aquí vamos a estar.
Chao, Pablo. Sí, o sea, la pregunta es creo que nos podríamos llevar bastante tiempo. Sí, y herir un montón de gente. Sí, sí. Oigan, ¿quién mejor que ustedes como para dar un pulso de cómo está, no sé si llamarle el mercado de la arquitectura aquí en el Ecuador? ¿Cómo le ves? Buena pregunta. Yo soy fan de la arquitectura ecuatoriana, Sí. sin ningún sesgo en particular a alguna tendencia o práctica o pensamiento. Soy fan de lo propositivo que son los arquitectos aquí. Soy fan de la densidad que tiene Ecuador. En un territorio tan chiquito hay un montón de arquitectos en cantidad, hay un montón de prácticas. En Quito, sobre todo, pasan cosas demasiado diversas, Ajá. cada una en su mundo. Hay como algunas escuelas. Muy profunda. Sí, al inicio nos cuestionábamos mucho sobre los mundos a los que entrábamos, lo que conversábamos. Pero luego, hablando de lo mismo, del entendimiento, comprender los proyectos, los arquitectos y lo que hacen, admiramos a un montón de gente. Que entre ellos no tienen nada que ver, que entre ellos posiblemente no se lleven, que entre ellos posiblemente sean antagónicos. Diez Müller, al borde, son como cosas así, ¿no? Y Digamos que proyectualmente o profesionalmente son antagónicos, sí. pero son en espectaculares líneas de los pensamiento, dos. claro, cuando Sí. tú ves ya el abordaje de cada uno en el sentido del cuidado del proyecto, pueden ser muy similares también. Sí. Sí, comparten muchas cosas. Comparten muchas cosas. En los procesos fotográficos se comparten muchas cosas. Sí. Pero en general, en Ecuador pasan miles de cosas. A mí Y lo que eso me se empieza- refleja también en el interés de las revistas. A mí lo que me empieza a Y en llamar el la interés de los atención es fotógrafos. que veo que cada vez más hay como un entrecruzamiento de territorios. Antes el arquitecto quiteño diseñaba en Quito Sí. y el guayaquileño en Guayaquil. Pero no sé si esto tenga que ver con la digitalización y esta globalización de la información, pero creo que cada vez más hay este como cruce de el guayaquileño diseñando en Quito, Sí. el quiteño diseñando en la playa o en Guayaquil, y eso me parece súper interesante, porque ahí sí que empieza a enriquecerse la propuesta un montón. Sí. Sí, 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 ya Es interesante. superamos ese regionalismo que tenemos acá. Y es interesante ver al quiteño diseñar en la costa, muy interesante. Al guayaquileño diseñar en la sierra también, pero más interesante me parece el quiteño adaptándose a otros contextos. ¿Y creen, disculpen que me metas, No, loco, no puedes. ¿creen que esto tiene también que ver su trabajo como obviamente fotógrafos y el de los fotógrafos que hay, que ya está en difusión, o sea, ya se salieron de la burbuja de Guayaquil Sí. para los guayaquileños, y no... Mira, te voy a confesar algo, Santi. Yo no voy a decirte que nosotros somos los causantes de eso o de otra cosa. Pues ya me cansé de meterme en problemas. Ya, me cansé de decir cosas, de aportar y que gente cuestione y critique y todo. Lo que sí te voy a decir es que a través de nuestro trabajo se conocen muchos arquitectos, que a través de nuestro trabajo los arquitectos se conocen entre ellos, que a través de nuestro trabajo la gente aprende cosas porque conoce proyectos, y eso para nosotros es clave. De ahí, si nosotros aportamos, si nosotros hacemos cosas, que lo digan otras personas. Eso no. Ya somos padres, tengo una hija de 5 meses, ya no me quiero meter en problemas. ¿No? Ya tenemos suficiente drama. Eso creo que le dije a mi mamá el año pasado o el inicio de este año, sabes que ya me agoté de pelear, loco. Me agoté de pelear, de tener voz. Seguimos teniendo voz, somos súper estrictos de pensamiento, pero ya, que la gente decida, loco, sí. Menos incendiario. Sí. En ciertas cosas, porque en otras lo veo que está quemando llantas. En otras lo ves así, ¡ah! En Guayaquil cortaron árboles, hicimos un grupo para ir a quemar llantas, pero Liderado por Cristina Correa. no, ella no hace daño. No hace daño, no es para quemar llantas, es para hacer que hagan bien las cosas. Claro, claro. Pero, y ese es un poco lo que siempre buscamos. O sea, que nuestro trabajo sea un punto medio entre todo, entre las relaciones de los arquitectos. Porque nosotros venimos, por ejemplo, y un arquitecto quiteño, oye, en Guayaquil hay una firma que se llama Intemperie Studio, qué bacán que es. Es Sí. muy bacán, son increíbles. ¿Cómo los viste? Por Incluso ustedes. Bacán. a veces hacemos el nexo, les pasamos los contactos, le hablamos al uno y al otro, oye, mira este pana tan chévere, tal y tal, y se conocen y se hacen amigos. Sí es verdad que somos el punto medio entre todos. O sea, y eso nos ha obligado a nosotros a ser como muy flexibles para Todo. poder sostener relaciones con gente tan diversa. Claro. Sí, O sea, y eso es chistoso porque mucha gente no lo entiende, incluso familiares o amigos.
Estamos en Quito, en el barrio La Tola, ensamblaje, en el centro, comiendo en el lugar que sea. Fuimos a comer a La Exquisita. A La Exquisita, un almuerzo de $2 riquísimo. Con Mari y con Dani. Y mañana estamos en... Estaba Eso buenazo, dice. yo comí. Pero el Estaba chivo no rico. me da miedo. seco de chivo. El Emilio me dijo, tienes que ir a esas. Sí sale. Súper. Pero de ahí la Al próxima día semana siguiente. tenemos una invitación en San Borondón, en el centro comercial tal. En Terno, hablando de ni sé qué, en pantalón y camisa. Entonces, toca y lo disfrutamos. Chévere. Porque intentamos comprender a todos estos circuitos. Bacán. Es bacán. Sí, o sea, y ahora la dinámica bacán. también cambió, ¿no? Con Morena ya. Sí. Es diferente. Sí, Todo eso va cambió. a ser diferente. ¿Cómo se ven en 5 años? O sea, ¿qué sigue para...? Sabes que nosotros intentamos, creo que ahí somos un poco medio gringos, aunque no... Jack, entonces. Jack Studio. Siempre estamos planteando objetivos cercanos y objetivos un poco a largo plazo. También en la oficina nos gusta decir, cuando hagamos tal cosa, ya no, si algún día, Ya. intentamos que ya no sean supuestos, sino que sean afirmaciones. Hace muchos años, cuando empezamos a hacer fotos, para nosotros Al Borde era un contacto utópico. De hecho, yo le mandé un mail a David Barragán en el 2013, no me respondió. Que no nos ha respondido, David. Siempre le decimos que lo han visto. Ya voy a Leyó y lo borró. Esto también y la etiqueta. Él lo sabe. Tú lo sabes, David. Se lo mandé de mi Gmail. Para nosotros era utópico acercarnos Al Borde y hoy somos muy amigos de David. Es, creo yo, nuestro amigo más cercano en Quito. Qué chévere. Y con todos, con Diez todos. Müller también, por Con ejemplo. Diez Müller, claro, y después un día dijimos, vamos a hacer las fotos de Diez Müller. Qué increíble, esto nos lo planteamos hace cuánto tiempo. Y nuestro siguiente acto reflejo fue cuando le hagamos la comunicación a Diez Müller e hicimos su página web. Que cuando nos llamaron para hacer su página web fue para nosotros un logro grandísimo, porque te lo planteas, lo buscas y de repente llega. Estamos en planes de un montón de cosas, estamos persiguiendo un libro hace algún tiempo, Fotografía, fotografía de arquitectura, un libro nuestro. algo como una especie de... Un recuento, Sí. porque cumplimos 10 años ya de trayectoria. Ya. Esto- Mandes las primeras fotos, las saturadas con... No, esa no se va a mostrar. No pueden salir. Por El otro día nos encontramos un disco duro, Dios mío, y decía que quemar esto, alguien lléveselo. Es chévere Pero ver sabes que las es fotos. parte de intentar buscar una perfección técnica. Hoy nos cuestionamos también. Y fotos de hace 2 años que son increíbles y todo, le seguimos viendo errores, por ejemplo. Yo veo, claro, por ejemplo, Sí. cuando hacíamos las dos cosas, se ve una diferencia en la postproducción y a veces las vemos y decimos, esto no se puede, o sea, eso hoy no lo podríamos entregar así. Claro. Siempre tenemos planes así como súper de sueños y no intentamos no revelarnos para que no se caigan. Ah, sí. Pero creo que también una cosa importante en la que estamos buscando es generar como esta especie de, no sé si se llame gremio en Guayaquil. Tenemos una nueva oficina, que es la misma oficina pero ampliada, y estamos intentando hacer cosas para que la gente entienda que está abierta al público, que puede visitarnos cuando quiera. Y eso nos toma un montón de esfuerzo, de tiempo, de paciencia, de energía. Eso creo que son las dos cosas grandes en las que estamos. Sí, de ahí como objetivos de fotógrafo, consolidar una práctica internacional. Hicimos buenos amigos en Perú ahora que fuimos. Sí, estuvimos el año pasado en Lima, Bolivia y México, como te decía. Y todos bajo encargo, entendimos esos nuevos mundos, funcionan diferente, la parte económica, los viáticos, los viajes son complicados, lamentablemente, porque son mundos interesantísimos. También estuvimos en Perú, conocimos arquitectos, nos hicimos amigos de unos arquitectos súper chéveres que se llaman Roman Bauer, por ejemplo. Entonces, y luego de esas fotos vinieron como nuevos intereses en arquitectos peruanos que nos escribieron para cotizar e ir. Y estamos en esa búsqueda. O sea, yo creo que el territorio Ecuador nos encanta. Tenemos la banderita en el Instagram, tenemos la banderita y el mapa en la web. ¿Se cortó? No. Ah, ya. El isotipo de la web donde tú pones el home es la bandera de la bandera de Ecuador. Ecuador. Salió una publicación en la revista Casabela Aquí con... estás. Aquí el está mapa de Ecuador. Ecuador. Pero es una faceta de eso.
Y la otra es llevar el nombre de Ecuador o fotógrafos ecuatorianos trabajando afuera también nos interesa. Sobre todo que es curioso porque haces una relación interesante con Román Bauer, los conocimos, son gente increíble, hermosa. Vinieron a la Quito Bienal. por el vínculo que hicimos. Los pusimos en contacto con David, los pusimos en contacto con... Uy, ya me divorcié. Se hizo soltera. Sí. Gracias. Y de repente Vuelves a medicina. estaban los Román Bauer en Guápulo con los Rama. Increíble, hermoso. Y ahora son amigos. Súper chévere. Eso nos encanta. Qué lindo que sean el link entre Y es un link sin querer queriendo. No es como, panas, llegué a la Bienal de Quito. ¿Qué me pueden recomendar para comer? ¿Comer? Vamos a la casa de los Rama. Buenazo, o sea, claro, no es como ese típico networking. Claro. Sino es como... Y creo que la otra cosa en la que estamos involucrándonos es en la academia. Estamos intentando, en eso andamos. Bien, bien, justo quería preguntarles de eso también, si es que quieren como... en algún- Realmente la maestría que hace Juan Alberto y que elige es con la intención de dar clases. Buenazo. Y yo también me encantaría. Y romper así, ¡ah, no, eso es terrible! No, mentira. Soy la profesora malvada. Fue mal así. No, el profesor malvado es Juan, yo soy la profesora buena. Dimos un taller en Ibarra, loco, eso me sacó... Lo sacó tuve de que quicio. botar de la clase. Y dije, ándate afuera, A mí. respira. Sí, a Juan. Ándate, respira, tómate un café y vuelve. Se fue así. Sabes que las cosas me las tomo tan en serio que fue un taller de fotografía. Pagaron los estudiantes por eso, se metieron. Y todo lo que le decíamos que no hagan, porque eran facilismos, los hacían. Los hacían. No te pases la foto por WhatsApp, pasaban mándatela la al foto mail por o pásala por AirDrop, por WhatsApp. ¿Y sabes qué es lo más- Revélala o sea, en el motor de Photoshop, no en Instagram. Un man en Instagram así revelando lo que la a foto. mí lo que nos lleva es que creen que no nos damos cuenta. Y nosotros trabajamos con imágenes hace 10 años, todos los días de nuestra vida. Tener un ojo Y yo sé pulidísimo. cuándo se las han mandado por WhatsApp. Sí, obvio. No es tan difícil, pero Además que la sí. extensión dice WA. Ni eso cambia, ¿no? WA 10, 20, 50. Pero sí, la academia es un mundo que nos interesa full para mantenernos vigentes, seguir conociendo gente y ofrecer un poco de lo que hacemos. Qué Que la chévere. gente comprenda un poco. Bien. Un aprendizaje que les hubiera gustado saber cuando empezaron. ¿Qué le dirían al Juan y la Cookie de... Yo le diría lo mismo que intenté hacer en esa época y que seguimos haciendo, trabajar sin pretensiones comerciales. Chévere. Y sin Trabajar... pretensiones mentales. Porque a veces uno sin querer llega como precodificado para cosas, ¿no? Sí. Voy a hacer la foto con esta gente y yo escuché tal cosa, ¿no? Pero intentamos nosotros llegar con la cabeza como un lienzo en blanco. ¿Qué esperamos de esta casa? No sabemos. Sí. Y vamos descubriendo qué va pasando. Y valorar también las veces que dices no. Eso es importante. O sea, entender que la negación es positiva y que cuando hace 10 años nos dijeron, oye, tómale fotos a nuestro matrimonio, no. Oye, tómale foto a mi perro que hace nación, no. No necesito personas en las fotos, dale, no las hago. Yo hago esa foto. Si te interesa nuestro trabajo, te interesa nuestro trabajo. Ese es creo que un gran consejo, ¿no? O sea, Sí. que, dos consejos creo que veo ahí, como el saber escoger lo que vas a hacer, o sea, los contratos que coges, y también como especializarte. Creo. Sí, Especializarte. sí. Sí, y sabes que también es importante ser súper claro Sí. con la forma de trabajo y con las intenciones. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo hago, funciona así, cuesta tanto, te entrego esto y te entrego el otro. Y Sí, jamás hay hay problemas. cosas que en no ese. tienen costo porque son intangibles, lo de la revista, por ejemplo. O sea, nosotros no podemos garantizarle a un arquitecto que salga publicado en revistas. Entonces no cobramos No por cobramos. eso, exactamente. Y lo intentamos, claro. Tenemos varias formas de hacerlo. Eso fue uno de los planteamientos que tuvimos un día. ¿Cómo hacemos para que la gente de las revistas especializadas, los editores, lleguen a nuestro contenido? Hoy tenemos un newsletter en el que están inscritas 150 personas. Uno es para gente que no son editores y uno es para editores, en los que están las revistas más afamadas de arquitectura. Ellos están suscritos a nuestro blog, hacemos un newsletter, se envían los proyectos recién documentados y nos piden la información. Buenas estrategias de comunicación. Esa es una de las formas en las que llegamos a la gente. Bacán. Y pasa mucho que nos escriben por Instagram. Subimos como un preview y necesito este proyecto. Claro, o sea, que te escriba Design Boom por Instagram diciendo, oye, mándame este proyecto. O que el editor de Daily te escriba por WhatsApp.
Al final son cosas cotidianas que deberíamos normalizar ya luego de mucho tiempo. Claro, pero para nosotros al Y capaz que principio fue- colegas fotógrafos de Latinoamérica dicen, bueno, estos manes están romantizando todo. Pero es parte del hecho. Chévere. Sí, 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 En es ese parte de eso. sentido sí que romantizar. Sí, 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 lo disfrutamos full. Y esa Nosotros es la clave. romantizamos todo. Y esa es la clave. Todo. Todo le metemos feeling. Es la clave, es la clave. También ser romántico, ese es otro consejo. Sí, ser romántico. O sea, trabajar con full pasión. Que te guste de verdad, ¿Sabes que eso sigas ese a camino. veces nos juega una mala pasada? Porque cuando estamos emocionalmente en otro punto por temas personales, no queremos entrar a revelar proyectos o a postproducir proyectos, porque sabemos que eso va a influir un poco en cómo vemos el proyecto. Y nos retrasamos con las entregas y nos pasamos el tiempo y eso a veces genera malestar, pero para nosotros, para Juan Alberto sobre todo, yo soy más metódica en la situación, pero Juan Alberto tiene que estar como en un estado, Se muda ahí. sí, Ya. Sí, y es claro. por proyecto, no es como el mood de fotos, no, es Ya. como... Y a veces se sienta, va a hacer el revelado y no fluye la cosa y no. Por el mismo proyecto o por algo externo mío y me salgo. Y entro el día siguiente, hago un par de fotos, busco las mejores, porque al principio es cronológico, no empiezo a revelar de día, de noche, armo como voy filtrando. Pero cuando el proyecto se entorpece, voy a las mejores fotos. O sea, me acuerdo de ver esta foto a las 4 de la tarde, pasó una persona, un avión acá, la revelo y empiezo como de nuevo en la onda de trabajar. Bacán. Sí. Chicos, verán, cerramos siempre nosotros con una serie de preguntas que son un poquito más personales, más de sus gustos y eso. Me quedan un montón de temas que quería hablar con los dos, pero saben que tengo plan de viajar y quisiera caerles las datas. Ah, chéverísimo. De una. Increíble. Un poco más de tu- Para que conozcan la Ajá. oficina. Sí. Sí. ¿Qué música escuchan cuando están trabajando? Ay, eso es una pelea terrible. Cuando escuchas reggaetón, pero El propio. sucio. O sea, yo creo que más que escuchar reggaetón, que sí, soy fan del reggaetón, pero del verdadero, del clásico, bueno, de todos. Tego. No, y de las nuevas, es que el algoritmo está así, loco. O sea, mi Spotify es Pablo una sola... Alborán, de ahí, Mira, mi Spotify marroneo, es una ahí. sola gran lista que pasa de Pablo Alborán, Alejandro Sanz, Julio Jaramillo, Gilda, Marroneo, Bad Bunny, Maluma, y de ahí se va a los Caetano 80s, Veloso. Caetano Veloso. Es un mierdero, loco. El de Spotify se va contra las paredes, así. ¿Qué quiere, sea, ¿qué quiere este El hombre? problema es que no puedo clasificarlo ni meterme a escuchar una cosa, sino que es como todo. Yo sí soy... Cookie sí es. Yo sí le clasifico, ¿verdad? Porque mis playlists también son así diametralmente opuestos. O sea, tengo una playlist de malandreo ahí, Sí. así, y otra de, ¿qué es más? Miguel Bosé. No, Juan no tiene todo en un solo espacio. Ya. O sea, tú pones aleatorio y es una cosa insoportable. Yo sí escucho, tengo una lista hecha por mí que se llama Nativo Mix, que son canciones ecuatorianas de artistas ecuatorianos. Eso es lo que escucho. Bueno, ese es el Sí, pero en la oficina pongo música yo principalmente. Ya. Y es de terror. A veces Morena Porque a veces está- revelo y necesito escuchar un A veces un Morena buen- está ¿Por dormida y... democracia o por ya No. impones? No es imposición ni democracia, es porque a veces nadie pone. Ya. O sea, No, porque a veces yo estoy pidiendo mi música y me dice, están mis canciones ahí, y me dice, ponte música. Pues, no pongas eso, pon música. Y yo, Es que necesito música. Qué bien. pero pone así, Morena está dormida porque tenía un columpio el que estaba ahí dormida en la oficina y de repente, tú me la ves, una vez, en la discoteca y todo el mundo así. La niña está dormida y además, Pero no bailo, escucho bastante. Yo tampoco voy. ya la mañana. ¿Tienen algún objeto favorito de cualquier cosa? ¿En tu caso? Nosotros somos medio o sea, no coleccionistas, somos cachivacheros, guardamos todo, nos encanta Sí. hacer todo. Los objetos van cambiando. O sea, por ejemplo, antes tenía una gata que me regaló mi mamá de obsidiana negra, Ya. que la tenía en mi escritorio. Pero hoy mi objeto favorito es una acuarela que hicieron de Cristiano, que hizo Pablo. Belén. No. Ah, la acuarela. Ajá, Pensé de- que era la maceta. En la oficina la maceta, que tiene la cara de mi perro hecha por Pablo Puente, hermosa. Sí. Y en la casa nuestra es la Venus de Valdivia que tenemos, esa es una historia, que está aquí también. Y la acuarela de mi perro de Cristiano. Esos son mis objetos. ¿Tú, Ki? ¿Tú? Mis objetos. Yo creo que mi objeto favorito de mi casa Soy yo. es. No hay que objetivizar al marido. Es una mesa, la mesa central de nuestra sala, que es heredada de mi abuelo. Es de 1940 más o menos. Él vivía en Estados Unidos.
Es del 50. Vivía en Estados Unidos y la trajo cuando vino a vivir Pero en acá. la modernidad pura. Y es una mesa curva, con unas patas es finitas, precioso. increíble. Y es de él y es de la época. Manda las fotitos para publicarse. ¿Tienen algún arquitecto o diseñador favorito que les haya impresionado mucho últimamente? En Ecuador tengo 2 o 3 nombres que son íntimos amigos míos y admiro mucho su trabajo. Alborde, David sobre todo, Diez Müller e Intemperie. O sea, ellos son muy diversos profesionalmente, en diferentes escalas de proyecto, en diferentes lugares, y admiro mucho lo que hacen. Hemos logrado ser bastante amigos. Y afuera admiro mucho la arquitectura mexicana. Creo que bueno, no es difícil admirarla. La Paraguay. Está ahí. Bueno, la arquitectura paraguaya me parece espectacular. Soy muy local, soy muy Latinoamérica y muy contemporáneo también. O sea, valoro mucho los referencias históricos, pero sí intento seguir mucho lo contemporáneo, que tiene que ver con su trabajo, porque al final terminan siendo clientes o amigos, pero también es una decisión desde la arquitectura de seguir a esta gente para aprender y seguir. Nosotros hacemos muchos apegos con los arquitectos también. Por ejemplo, Marisabel Fuentes, que es Guayaquil y es gran amiga nuestra. Disfrutamos. Claro, Marisabel no la nombro porque ella ya es suprema, como, o sea... Es como que fuera una extensión de nuestra familia. Nos amadrinó desde que teníamos 20 años y íbamos a su oficina y nos da consejos. Con distinta gente tenemos apegos distintos. Sí. Y full apegos. Pero mis gustos en arquitectura son como mi Spotify. Yeah. También. O sea, me gusta desde Adamo Faiden en Argentina con estos edificios súper urbanos. Me gusta el trabajo de equipo de arquitectura que hacen en Paraguay. Sí. Me gusta Manuel Cervantes, me gusta Héctor Barroso, me gusta César Bejar. Un montón. En México hay un montón de nombres. Increíble. Me gustan mucho los españoles también. Me gusta Aires Mateus de Portugal. O sea, un montón de cosas. Pero siempre habla hispana, creo, eso es un tema. En Japón hay un montón de gente, en Europa nórdica hay un montón de gente, pero más Yo para ver por el- referentes de web busco mucho la arquitectura japonesa. Ya. Tienen Sí. expresión gráfica súper bonita. Sí. Muy pulida y muy limpiecita. A ver, ¿cuál iba? Déjame ver. Hasta que grita, manera. Pero todo bien. Ya mismo voy a... ¿Tienen alguna obra arquitectónica que les haya impresionado mucho últimamente? ¿De aquí o afuera? De aquí, de Quito podría ser. Porque el viaje- ¿Sabes que nosotros pretendemos ser siempre como muy ingenuos en impresiones? Ya. Nos gusta impresionarnos siempre. Intentamos como tener esta predisposición de que nos llame la atención las cosas. Yo por lo menos cada vez que voy a una obra es común decir como wow, qué increíble, distintas cosas. Entonces fuimos a Agape, wow, fuimos a fotos con Diez Müller, wow. Yo me impresiono todo el tiempo. La casa Pitaya de Talleres General y José María Sáez es brutal. Sí. Es brutal, es fotogénica, está en la mitad de Mindo, se nubla a las 3 de la tarde, las fotos son espectaculares, quedaron bien, Flor nos acolitó en las fotos. Ah, sí, sí. O sea, eso fue magia purita, o sea, ese proyecto. Sí, hay Esa proyectos en Pero claro, decir esos proyectos es como que te gusta el fútbol y te gusta Messi, es como muy básico, ¿no? Me O sea, gusta la muy casa Pitaya, predecible. obvio que te gusta la casa Pitaya. Pero de ahí me gustan, por ejemplo, ¿qué me gusta? Me gusta lo que está haciendo Diana Salvador, por ejemplo, con estos prefabricados. Hizo un proyecto que se llama Sula en Galápagos. Guaira, creo que es. Guaira y Sula. Guaira, Sula. Eso es espectacular. La casa que hicimos fotos de 10 mil ahorita, el edificio de Olvia de Urlo, increíble. Ah, sí, Hablar sí, con Fran, con Nati, que nos den la demostración, escuchar la historia de los paneles, los errores, las cosas que quedaron bien, increíble. El edificio de Olvia de Urlo es increíble también. Sí. ¿Qué más? En Bueno, Quito. si entran a nuestro Instagram, que es una especie de curaduría del trabajo, se darán cuenta de cuáles son hacia dónde nos inclinamos, porque ahí publicamos lo que creemos Sí, no, es que se... Creo que esta pregunta es muy difícil para ustedes. Es muy difícil, para sí, ustedes va a ser es muy general. Hay muchas cosas Sí, de hay diversos distintas tipos. valoraciones de... Por último, chicos, un libro que nos quieran recomendar, uno cada uno. Tú. Hay un libro que estaba leyendo que estaba buenazo, que se llama El beso de Judas. Ya. Está bueno. Y bueno, tengo como diversas exploraciones artísticas por el máster, pero hay un libro que está chéverísimo, que es de una persona que fue profesor mío, que se llama X Andrade. Mi hermano hace un libro que se llama Narcolombia. Agarra todo lo que existe sobre el narcotráfico en medios digitales e impresos y lo pone en un libro. Increíble.
Lo pueden, no sé si esté en internet, pero está buenísimo. De ahí, bueno, yo también soy Nosotros- como muy arquitecto. Y compramos libros, en cada viaje compramos un Sí. gran libro. Ya. Compré un último gran libro que se llama Guayaquil en ruinas, que es una cartografía fílmica de Guayaquil. Increíble. Hacen un recorrido por los antiguos cines del centro de Guayaquil. Buenas. ¿Está la Increíble. todavía ese libro? Sí, Sí. increíble. Lo compramos De ahí en de la arquitectura me gustan las intelectualidades tipo Andrés Jaque. El libro La Gata Niebla me encantó, lo compré. Me gusta La Casa de la Calle Javier Montéis también. Andrés Jaques. Brutal. Y libros de imágenes, el libro básico de Julio Schulman, el fotógrafo máster de arquitectura, el libro de casas de Estados Unidos del estilo americano, La modernidad redescubierta de Julio Schulman, increíble. Sí, si algo compramos son libros. Nunca compramos ropa, por ejemplo. Libros, siempre compramos Buenazo, libros. chicos. Chicos, en serio disfruté muchísimo conversar con ustedes. Gracias. Igual. Gracias, en serio. Y espero que me reciban allá en Guayaquil. Súper, de una claro en la que sí. oficina. De una, bien.